Comenzaremos hablando sobre la sabiduría en el pueblo de Israel y particularmente comenzaré definiendo el concepto sabiduría como el arte de vivir. Específicamente para Israel, este arte de vivir o la sabiduría tenía dos propósitos. Primero, ayudar a la formación de aquellos que eran menores en edad y al mismo tiempo de esa forma entregar herramientas a las nuevas generaciones. Y lo segundo tiene relación a ayudar a orientar la vida de las personas para llevarlas al éxito. Estos eran los dos objetivos que tenía la sabiduría dentro del pueblo de Israel. Y había un principio fundamental, que la fuente de la sabiduría radicaba en Dios y se proyectaba en la imagen de tenerle temor a Dios. Y ante estas aproximaciones nos encontramos que en la sabiduría popular hebrea comienzan a aparecer conceptos como el proverbio, la saga, las adivinanzas, las fábulas, los himnos, los consejos, las reflexiones, que son parte del discurso común y corriente de la gente, que en un primer momento fueron transmitidas de generación en generación, de boca en boca. Hubieron algunas que se perdieron, otras que quedaron registradas, y al mismo tiempo hubo una época en que el pueblo de Israel comenzó a llevar escrita estas reflexiones, y particularmente esto sucede en la época de la restauración del reino de Israel, específicamente cuando regresan de Babilonia. O sea que estamos hablando en una época muy posterior en que el pueblo comienza a traspasar su sabiduría en escritura. Ahora, es una época bien particular del pueblo de Israel. Primero, no tienen templo. Eso se puede traducir como que han perdido toda la identidad religiosa. Y al mismo tiempo se encuentran desorientados, sin referentes, sin sacerdotes, sin personas religiosas. Y ante esta crisis de identidad comienza a surgir esta imagen de la sabiduría de Israel. Ahora, en medio de esta crisis también comienza a levantarse una teología marcada por la retribución, específicamente donde se decía que si una persona cumplía la ley de Dios, específicamente Dios le iba a bendecir, o Dios iba a propiciar lo bueno para ellos. Y al mismo tiempo empieza a surgir con mucha fuerza esta imagen de que el pueblo judío o el pueblo de Israel tenía este grado de pureza, este grado de santificación, de ser un pueblo elegido, un pueblo seleccionado para alrededor de otros pueblos, y eso casi pareciese que se presentaba como un pueblo que lo ponía en una altura superior ante los otros pueblos. Pero también comienza a surgir un lenguaje de protesta ante estas imágenes. Y esas protestas se presentan como la teología de resistencia, que aparece en el libro de Ruth y de Job, donde se nos presenta a una mujer extranjera, que es parte del plan de Dios, en una época donde se pensaba de que las mujeres extranjeras debían ser rechazadas del pueblo santo, porque ellas no eran parte de la promesa, eran impuras. Y al mismo tiempo la figura de Job como esta imagen de que los buenos también sufren. No es necesario ser malo para merecer las cuestiones malas que suceden. Estas dos imágenes son más que categóricas para presentarnos cómo se levanta todo movimiento de protesta también en la cultura de Israel. Esta sabiduría no nace del templo. Esta sabiduría popular no nace de los grandes letrados, de los intelectuales de la época, sino que emana de las casas, de las cuestiones familiares, de las situaciones corrientes de la vida. Emana desde el campo, desde la gente humilde, desde la gente sencilla, desde lo popular, desde el folclore del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo aparecen rasgos de la ciudad, de personas, de nombres, de la sabiduría de las calles. Esa es la que se plasma en estos relatos, y al mismo tiempo algunas pequeñas aproximaciones desde el templo, desde la gente religiosa, desde aquellos y aquellas que se disponen a vivir la fe.
Son esos lugares donde la sabiduría emana con fuerza y se levanta y da como resultado los libros que tenemos nosotros el día de hoy, de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Aparecen himnos y cánticos, aparecen poemas de amor, aparecen grandes obras y sagas de la historia del pueblo de Israel. O sea que nos encontramos que en un momento de crisis, en un momento complejo, en un momento de desesperanza, el pueblo de Israel descubre que es invitado a recuperar la sabiduría, esa sabiduría que se puede traducir con el hecho de vivir con un estilo de vida y con una forma de vida diferente. Es por eso que les invito a reflexionar en 3 preguntas. La primera es, ¿cómo aprendemos nosotros y nosotras a vivir como sabios el día de hoy? A la luz de la importancia que se le da en los textos bíblicos a la sabiduría, ¿es importante aprender a vivir como sabios el día de hoy y por qué? Lo segundo, descubrimos el valor de lo cotidiano, de la experiencia diaria, de lo importante del vivir en los textos bíblicos. De repente se nos hace más preciso relacionar los textos bíblicos con cuestiones relacionadas al templo, cuestiones relacionadas con el mensaje de los grandes, de la fe. Pero aquí nos encontramos con la experiencia cotidiana, con la experiencia cotidiana de personas como nosotros y nosotras que en su relación con Dios también producen palabra de Dios en medio de sus realidades y realidades muy diferentes. Ahora, ¿qué valor tiene ser sabios? En Israel ser sabio era ayudar a las nuevas generaciones y orientar la vida. ¿Somos nosotros y nosotras, bajo esos 2 parámetros, hombres y mujeres que deseamos ser sabios para los demás? Les invito a que podamos reflexionar esta breve introducción a la sabiduría de Israel por medio de estas reflexiones. Que el Señor nos bendiga.